En esta oportunidad vamos a ver pasajes del informe sobre la situación de los derechos humanos en el Perú, donde la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos se ha pronunciado sobre lo que viene ocurriendo en el Perú. Mencionó que el gobierno busca de acusar al pueblo. También denunció que las recomendaciones que diera los derechos humanos todo ha sido en vano. Al gobierno no le gustan los derechos humanos. También mencionó que hoy en el Perú hay impunidad. También mencionó que la democracia en el Perú no funciona. También está denunciando que el gobierno de Dina Boluarte viene quitándole los derechos al pueblo. La Defensoría del Pueblo tampoco existe en el Perú. La Fiscalía está parcializado con los poderes políticos. También mencionó que hoy las organizaciones internacionales dicen claramente que en el Perú no hay democracia. También ha dejado claro que las protestas sociales es un derechos humanos. También ha denunciado que las últimas detenciones en las movilizaciones se sigue vulnerando los derechos humanos. Nuevamente hay detenidos injustamente por este gobierno. Tampoco permiten el ingreso a las comisarías de los abogados. También han denunciado desapariciones temporales a los detenidos. Vamos a escuchar pasajes de este informe. También la bienvenida a Villa El Salvador y ella es secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y está con nosotros para hablar justamente sobre estos informes de instituciones que están presentes, vigilantes en el ámbito internacional y nacional en este contexto tan terrible que estamos viviendo. La palabra. Siendo las 8:06 de la noche, estamos escuchando ahorita a Jenny Dador, la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Lo dejamos para que escuchen sus palabras sobre este importante tema. En Villa me he encontrado con amigas muy queridas, decíamos cómo pasa la vida, porque claro, cuando venía a Villa hace algunos años, era una abogada, me acordaba, recién salidita de la universidad. Todas estaban muy jovencitas, ellas tenían los nenes pequeños y ahora ya están también con las nietas, ¿no? Son abuelas, pero bueno, así pasa la vida. También cariño muy especial a Rocío y Alfonso, que son compañeros míos de trabajo y también por supuesto de apuestas políticas, de luchas. La idea de esta noche es compartir con ustedes alguna información que tiene que ver con la situación de los derechos humanos en el país, ¿no? Justamente por una de las cosas que mencionaban, que es la calidad de la información que circula, ¿no? O lo que se dice que es la noticia y cómo en realidad los medios de comunicación para todo aquel seguidor de la red Villa que se está uniendo a esta transmisión, se está llevando a cabo el evento que es la presentación de informes de los derechos humanos en el Perú, hoy martes 25 de julio, en el cual tenemos como moderadora a Rocío Paz Ruiz, que es ex regidora de aquí del distrito de Villa El Salvador, también a Francisco Ticona, director del SECO PRODEVES, a Genaro Soto Rodríguez, ex regidor y analista político, y ahorita en el micrófono está Jenny Dador, que es la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. El día de hoy el Estado peruano tendría que haber cumplido y estaríamos evitando que pasen, ¿no?, las cosas que están sucediendo desde antes de la marcha del 19, que ya venían algunas violaciones de derecho, lo que ha ocurrido el 19, el 22 y probablemente lo que vaya a ocurrir este fin de semana. Entonces, yo quiero siempre mencionar que cuando estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de unos derechos que tienen un apellido, humanos, ¿no? Tienen un apellido y por lo tanto son unos derechos de una categoría especial. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre el Estado peruano va a ser el responsable de que esos derechos se cumplan y de que no se violen. Y si esos derechos se violan, el Estado
tiene dentro de sus funciones ubicar a los culpables, sancionarlos y generar condiciones para que eso no vuelva a ocurrir, ¿ya? Es como cuando uno se presta dinero y te dicen traiga un aval, quién le va a ser su fiador, ¿no? Entonces, tu garantía, ¿no es cierto? Entonces ya, yo voy y la busco a Rocío, y si yo no pago, van a ir a perseguir a Rocío, siempre, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo mismo en el caso de los derechos humanos puesto en el Estado. El Estado siempre va a responder. Por ejemplo, me mata mi marido, feminicidio, eso ya lo sabemos. Pero mis hijos podrán entonces hacer una demanda contra su padre que me mató, pero también luego podrán demandar al Estado peruano. ¿Por qué? Porque no cambió las condiciones en la sociedad para que los hombres ya no maten a las mujeres, para que no haya machismo, para que si yo era una víctima de violencia y si voy al CEN o voy a las orientadoras legales me pueda ir a un refugio y no me maten. Es decir, tiene que cambiar todas las condiciones para que no haya violaciones, ¿ya? Por eso, cuando nosotros escuchamos que si se ha tomado una carretera y luego dicen hay 11 personas que han muerto porque los que habían tomado la carretera no dejaron pasar la ambulancia y entonces la gente que necesitaba salud, atención en salud, se murió. En esos casos uno puede decir, sí, puede ser que el que estaba ahí es responsable por no abrir la ruta, pero era el Estado el que tenía que garantizar a todos sus ciudadanos que puedan movilizarse por las rutas y llegar a los servicios, ¿ya? Entonces, al Estado por eso no le gustan los derechos humanos. ¿Por qué? Porque es garante, es decir, siempre tiene una responsabilidad, ¿ya? Por eso reniega siempre cuando le sacamos en cara que tiene que cumplir y respetar nuestros derechos humanos. Pero en el contexto peruano lo que yo quería mencionar es que vivimos en una situación más bien de violación permanente de los derechos humanos, con épocas de violaciones más intensas, como fue la época del conflicto armado interno, ¿no? Y estamos cumpliendo 20 años del informe de la Comisión de la Verdad, o de repente algunos periodos de crisis donde hay mayores situaciones, pero en general hay un estado, ¿no?, permanente de distintas violaciones de derechos a los humanos, en el campo de la educación, en el campo de la salud. En el campo de la salud, ustedes habrán escuchado que recién en marzo de este año, después de 21 años, el Tribunal Constitucional declaró en su sentencia que la anticoncepción oral de emergencia, eso que conocemos como AOE, no era abortiva y se podía distribuir en los establecimientos de salud. Miren ustedes, 21 años para que una pastilla pueda ser distribuida en los servicios públicos de salud. No prohibía a las mujeres que tenían dinero para comprársela, pero las que no tenían el recurso sí estaban privadas de eso, ¿no? Entonces estamos hablando de un Estado que no solo no te provee un insumo que necesitas de la salud, sino que además es discriminador, porque considera que unas mujeres sí pueden acceder a ese medicamento si tienen el dinero. Las que no lo tienen, piña, tendrán que tener más hijos o probablemente si son víctimas de una violación podrán quedar embarazadas producto de esa violación, ¿no? Entonces hay tremendas situaciones de injusticia que se van acumulando allí. Y además una situación de impunidad que venimos arrastrando. ¿Por qué decimos impunidad? Porque se cometen violaciones de derechos humanos, uno las denuncia, pero los procesos judiciales tardan muchísimo o al final se absuelven a los sujetos, o sea, no los condenan, o si los condenan, no los encontramos porque se fugan, nadie los busca y no podemos chaparla, ¿no? Entonces, hay una situación de impunidad. Y cuando hay impunidad en una sociedad, es muy peligroso. ¿Por qué? Porque todos, que no debiera ser así, empezamos a pensar que no importan las reglas, no importan los principios, no importan los valores, porque nada trae consecuencias. Tú lo puedes hacer y no te pasa nada. Matas y no te pasa nada. Violas y no te pasa nada. Robas y no te pasa nada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la impunidad tiene consecuencias. No solo los 70.000 muertos de la época del conflicto armado interno, hay 21.000 desaparecidos que hasta ahora sus familias están buscando, ¿no? Y esa cifra ya no tendría que estar allí. Y lo otro es, cuando hablamos de situaciones de impunidad, en esos 20 años hemos acumulado
160 defensores de derechos humanos, personas que defendían derechos humanos, derechos sociales, derecho al territorio, derecho al agua, y han sido asesinados. ¿Cuántas personas están en la cárcel o son responsables de ese asesinato? Ninguna. O sea, hay 160 personas que fueron asesinadas, no hay nadie que haya respondido por esos asesinatos. Ojo, eso no ocurrió en la época del conflicto armado, eso ocurrió ahora, en democracia, ¿no? Por eso decimos que la democracia que tenemos es una democracia que tiene problemas, ¿no? Donde el sistema de justicia, que es algo importantísimo, no funciona. Donde el principio de igualdad, que es la base de la democracia, que todos y todas y todes somos iguales en derechos, tampoco funciona, ¿no? Hemos visto cómo se trata a nuestras hermanas o hermanos del sur, cómo se les dice indio por cual, ignorante, que no tienes derecho a tener demandas políticas, ¿no? A querer tener poder político, sino solo pídeme agua, puentes, etcétera, obras, no me pidas participación política. ¿Por qué? Porque se les considera brutos, que no saben, ¿no?, lo que votan, que no saben cómo usar su voto, y por eso luego toda la población tiene que pagar las consecuencias. Entonces, frente a esta situación de impunidad y de incumplimiento que ya teníamos, se va a sumar las consecuencias del derecho a la protesta o las movilizaciones que se han ejercitado, que se han llevado a la práctica desde diciembre de este año que terminó, ¿no? Desde diciembre del año 2022, nosotros vimos cuando el presidente Castillo intentó dar un golpe de Estado, ¿no? Hizo un golpe de Estado fallido, creo que le duraron un par de horas, pero eso tiene unas consecuencias jurídicas, y producto de esas consecuencias jurídicas el día de hoy está purgando prisión preventiva. Y para reemplazar a este presidente que estaba preso, tenemos a la señora vicepresidenta, la señora Boluarte, que supuestamente eran compañeros de partido y tenían la misma propuesta programática. Sin embargo, cuando llega al poder, lo que hace es aliarse con los opositores, llámense los movimientos de derecha más extrema, ¿no?, en el Parlamento, con la intención además de quedarse, ¿no?, y de llevar adelante un conjunto de modificaciones legislativas que en realidad lo que están haciendo es cada vez quitarnos más derechos, ¿no?, retroceder en los derechos. Y eso de por sí ya es una violación. En el campo de los derechos humanos existen unos principios, y uno de esos es el principio de no regresividad. ¿Qué quiere decir? Que si yo ya tengo un derecho reconocido, no me lo puedes quitar, no me lo puedes disminuir, no me lo puedes mermar. Por eso se llama no regresividad, ¿no? No hay para atrás. Se dice que en el campo de los derechos todo va para adelante. O lo peor que nos puede pasar es que no avancemos, que te quedes ahí, en ese rango, ¿no?, con ese derecho, y no sigas desarrollando mayores derechos. Por ejemplo, si estamos hablando de una pareja de personas del mismo sexo que viven juntos, supongamos que se reconociera la convivencia, las uniones de hecho entre las personas, ¿no es cierto?, del mismo sexo. Se les reconoce. La aspiración de estas personas es que se reconozca también el matrimonio civil, pero no avanza. Entonces, por eso decimos, el derecho se ha quedado ahí, solo reconocemos convivencia, no hay un avance, ¿no? Ese sería un ejemplo. Y regresividad, ¿qué sería? El Congreso de la República agarra y de repente, si yo había estado aprobado la convivencia de hecho, le quita ese derecho, les prohíbe la convivencia. Eso sería un ejemplo de regresividad. Y eso es, en alguna medida, lo que estamos enfrentando el día de hoy con las instituciones de la democracia, donde hemos visto que para que la democracia funcione necesitamos que los poderes estén equilibrados: ejecutivo, legislativo, judicial, incluso el poder electoral tiene que ser también suficientemente autónomo, ¿no? Entonces, entre uno y el otro es como si fuera una balanza, entre uno y el otro se van controlando. Pero si yo le doy mucho poder a uno, va a aplastar a los otros, ¿no? Lo que nos está ocurriendo ahorita es, en esta alianza entre el Congreso y el Ejecutivo, están aplastando,
¿no? Todas nuestras posibilidades de tener un poder judicial autónomo o imparcial, un tribunal constitucional que realmente legisla sobre la inconstitucionalidad o la constitucionalidad de una ley, una defensoría del pueblo que defiende nuestros derechos, tampoco existe, ¿no? Una fiscalía de la nación que tendría que investigar los crímenes cometidos y tampoco lo hace, nos está dando largas, ¿no? ¿Por qué? Porque está parcializada con el poder político. Entonces, este sistema de contrapesos que decimos ya no es un contrapeso, ¿no? Sino hay unos pesotes por acá y los otros están así, controlados por este otro, ¿no? Entonces, por eso también decimos, y las listas o los rankings, estos que existen en el mundo, dicen que lo que hay en el Perú ya no es una democracia. Lo único que le queda es que cada 5 años eligen sus representantes, ¿no? Ya sean los gobiernos locales, regionales, Congreso de la República, presidente. O sea, le queda solo una pequeña dimensión de la democracia, elegir a tus representantes. Pero tener poderes autónomos, tener un Estado de Derecho que garantice tus derechos humanos, ya no nos queda. ¿Por qué? Porque nuestros derechos están siendo violados sistemáticamente. Porque estamos viendo que lo que ocurrió en los 80 y en los 90, lejos de haber aprendido de eso, el Estado está volviendo a repetir lo que ya ocurrió, ¿no? No en las mismas dimensiones, pero lo estamos viendo, ¿ya? Y lo otro que también es importante, hablando de dimensiones, cuando hablamos de los derechos humanos, la dimensión sí, claro, nos llama a horror, ¿no? De 60, 70, 50 muertos, nos llama a horror. Pero en el campo de los derechos humanos, aunque fuera un hito, ese un hito vale igual que 60, que 100, etcétera, ¿ya? Porque es esa persona, ¿no? Cada uno de nosotros tiene un valor, no tiene que sumarse tantos más para que constituya una violación de derechos humanos. ¿Será otro tipo de crimen? Sí, claro, cuando hay más, pero basta que privemos a uno de la vida o lo torturemos, ¿no? O lo desaparezcamos un tiempo y eso constituye ya una vulneración de los derechos humanos. Entonces, en esta situación de impunidad, yo quería mencionar que se está además haciendo una práctica común en este contexto que estamos viviendo de movilizaciones y de protestas. Siempre recordando que la protesta es un derecho humano, ¿ya? Y el derecho a la protesta incluye los actos previos que yo voy a hacer para protestar, o sea, cómo nos organizamos. Oye, vamos a viajar, dónde va a estar la comida, quién nos va a dar alojamiento, dónde están las pancartas. Todos esos actos previos están protegidos por el derecho a la protesta. Sin embargo, hemos visto cómo la policía interviene, ¿no? Realmente, y quiere calificar eso como un delito aparte, ¿no? Y está procesando y denunciando a las personas por esta preparación previa. O incluso en las movilizaciones de diciembre y de enero, en esas redes de solidaridad, nos contaban que también se hicieron acá en Villa, hemos visto a algunos colegas que los han perseguido por estar acopiando alimentos, ¿no? Para distribuirlos a las personas que se estaban movilizando, ¿no? Entonces hay una persecución que no permite ejercer nuestro derecho a la protesta como debería ser, ¿no? Primero, porque hemos dicho que los actos previos están también protegidos, porque yo no protesto así en el aire, me organizo, voy, hago mi pancarta, sé dónde está la marcha, cuál es la ruta, quiénes son las personas que van a estar de brigadistas, qué es el servicio legal, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una serie de cosas que se organizan para una protesta. Lo otro es, durante la protesta, obviamente, también tenemos una protección porque estamos en el ejercicio de un derecho, ¿ya? Lo que coreemos, las cosas que decimos, etcétera, son parte de mi derecho a la protesta. Y lo otro que acá también es muy importante es la agenda de la protesta o el tema por el cual yo estoy protestando. Solo me incumbe a mí y a mi grupo que hemos escogido eso para protestar. Si yo quiero, armo una protesta por las hormiguitas rojas de la esquina. Si quiero, armo una protesta por el paradero de las mototaxis. Si quiero, armo la agenda, el contenido de mi protesta, solo lo determina el grupo que va a protestar. O sea,
No va a ser la presidenta de la República, ni el premier, el señor Otárola, ni el jefe de la policía, el que diga, esa protesta es válida, esta no, esta agenda sí, la de allá tampoco. No, parte de mi derecho es escoger, yo sé por qué yo protesto. Que a ti te parezca, que no te interesa, que digas que mi protesta no tiene futuro, bacán pues, tu asunto. Pero yo escojo por lo que yo protesto. ¿Ya? Ese es mi derecho. Entonces, en esa insistencia que cada vez que habla la presidenta está diciendo, ¿qué cosa quiere? Yo no entiendo, si quieren agua, pidan semilla, pidan no sé qué. No me pidan cosas políticas. Sí, ¿no? La gente tiene una demanda política, que se vaya ella, que se vaya el Congreso, que hayan elecciones, que se vayan todos. Es una demanda política y es legítima, ¿ya? Entonces no pueden imponerte la agenda ni desvirtuarla. Y el otro punto en el derecho a la protesta tiene que ver también con el después. Yo soy protegida en los actos previos que me organizo, durante la protesta, ¿no? Y en el después. Cuando termina la protesta, también tengo parte de, no me pueden coger y detener porque he estado protestando, porque lo que he estado haciendo es un ejercicio legítimo de mi derecho. ¿Ya? Si no he cometido ningún delito, no hay por qué protestar. Perdón, no tienen por qué detenernos, ¿no? Control de identidad es un documento que te identifique. Si tienes DNI, será DNI. Si no es DNI, será tu documento de salud, no sé, cualquier otro carnet que te identifique. Máximo te pueden retener, no detener, 4 horas. Y nada más. Chao, para su casa, ¿no? Entonces, eso no es flagrancia, eso no es ningún delito y no tendría que generar ninguna consecuencia. Sin embargo, lo que hemos observado es que hay también una depreciación del valor de la vida y del valor de la libertad, ¿no? Inmediatamente se detiene a las personas, pero no se les detiene y se les detiene en buenas condiciones, sino que se les detiene, se les maltrata. Ojo, y además cuando una persona está detenida, yo les he dicho que el Estado siempre es garante de nuestros derechos, pero cuando estamos detenidos, el que es garante de nuestra vida, de nuestra salud, de nuestra integridad, es obviamente el establecimiento policial donde nos tienen detenidos, ¿no? En este fin de semana nosotros hemos tenido 2 o 3 detenidos, y uno de ellos es un muchacho que se puso mal de salud, un jovencito de 20 y pico de años, tenía un cuadro de asma. Entonces empezó a hacer un ataque de asma, hubo que llevarlo al establecimiento de salud y el médico prescribió 3 nebulizaciones, una cada hora y media. Y el policía, al ver que una cada hora y media significaba que tenía que quedarse ahí en el hospital con el muchacho, se acerca y presiona al médico para que en vez de 3 nebulizaciones le dé solo 1 y lo regresen al calabozo. Y el médico, malo porque no debió hacerlo, cambió la prescripción que había hecho. Dijo ya, 1 nebulización. Pero él había evaluado que ese paciente necesitaba 3 nebulizaciones. Y le cambió solo 1 para que se lo lleven nuevamente al calabozo, ¿no? Entonces, ahí ya la privación de la libertad era arbitraria en ese caso. ¿Por qué era arbitraria en ese caso? Porque lo que este chico había estado haciendo eran pintas. No lo habían encontrado pintando, lo habían encontrado ya después, le habían encontrado la pintura, ¿no? Y luego resultó que había unos videos que los del servicio de inteligencia habían grabado. Pero eso era para registrarlo, el ornato, eso no es un delito. Pero le han colocado un parte policial por el delito de disturbios, o sea, pintar la pared no es disturbios, ¿no? Es otra cosa sería si yo hago ejercicio de violencia. Lo otro que dijeron, yo estaba leyendo los documentos, es que y había más de 1000 personas en las escalinatas, el sábado, 1000 personas en las escalinatas del Poder Judicial. Ya hubiéramos querido ser 1000, no éramos 1000, serían 10, ¿no? Si ni en la Plaza San Martín había ni 100, menos va a haber 1000 en las escaleras del Poder Judicial, ¿no? Entonces todo lo agrandan, lo inventan para generar eso. Entonces la privación de libertad era arbitraria. Las condiciones en las que estaba detenido también, porque vino el fiscal de Derechos Humanos y constató que ese calabozo no podían colocarlo ahí, era inhumano, ¿no? Y además el tema de las condiciones de salud, ¿no? Entonces hay una suma de violaciones de los derechos humanos, ¿no? Porque hay la percepción de que ya, si te detengo, igual te voy a dar tu golpe, te va a caer algo, ¿no? La policía sigue todavía operando, tiene eso
en su chip interior, ¿no? Sigue operando de esa manera. No se pone su nombre, cuando quiere se lo ponen, cuando quiere se lo sacan, no están debidamente identificados. Cuando estamos marchando muchas veces cierran las calles. ¿Qué hacen? Cierran todas las calles de los costados y solo queda la marcha al centro. Eso no se puede hacer. Si llegara a haber un accidente, un terremoto, un incendio, alguien, una corrida de pánico, simplemente morimos ahí todos aplastados. Y eso lo han hecho, por ejemplo, el 19, ¿no? Y se llamó a la Fiscalía para informar, etcétera. Y a insistencia de la Defensoría del Pueblo recién abrieron unas bocacalles, porque después todos estábamos ensartados así como en Abancay, como en una tripa, como en un callejón, ¿no? Entonces hay un conjunto de vulneraciones que se están dando acá, las hemos denunciado, los abogados de la coordinadora no están pudiendo entrar o ingresar a las comisarías, ¿no? 2 o 3 horas después recién nos permiten ingresar, lo cual no es legal. Hemos tenido también una persona desaparecida por horas, y eso también es desaparición forzada. Desaparición forzada no solo es que desaparecen y nunca más te vemos, ¿ya? En los instrumentos, en los pactos de derechos humanos también existe la desaparición forzada temporal. Cuando yo desaparezco a alguien, me ingreso a una comisaría y te digo no está, y yo me voy a otra comisaría, no está, esas horas que está desaparecida esa persona, también es un delito. Y en este caso hemos tenido uno que no estaba desaparecido en una comisaría, sino que lo habían ingresado a un cuartel. Y eso está prohibido, ¿no? Estamos, como digo, regresionando por allí. Entonces, ya no hay un ejercicio tan burdo como el que vimos en enero, en diciembre, hasta febrero, ¿no? Donde realmente podríamos decir que parecía esta presentación de informes de los derechos humanos en el Perú, que está presidida por, ¿no? Entonces, hay ahora prácticas por Jenny Nador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, como nos señalan en las preguntas en el en vivo. ¿No? Sí habrá ronda de preguntas, y esta ronda de preguntas se verá a cabo a las 8:40, luego de las palabras de Jenny Nador. ¿No? A uno le pueden hacer un control si estás en flagrancia, si estás cometiendo un delito, o porque hay un elemento, un indicio que hace prever que vas a cometer un delito sobre eso. Ahí tiene que tener una pista de algo. No es porque yo te veo y te digo tu bolso, no voy a revisar tu bolso. No tiene nada que ver, no pueden hacer eso. Y nuevamente señalamos que a las 8:40 aproximadamente se va a llevar a cabo las intervenciones y preguntas del público sobre estos informes de los derechos humanos. Y claro, algunos dicen, ay, qué exageración, ya también a ustedes no se les puede mirar porque dice ya, violación de derechos humanos. No, pues no es así. Y si dijera que no me miren, no me miren, pues, ¿no? Entonces, ese es el derecho y hay que aprender a respetarlos. Y lo curioso es que las fuerzas del orden lo conocen, ¿ya? Lo conocen conceptualmente, tienen el conocimiento, lo han leído, lo han registrado, saben, pero no saben cómo operativizar ese derecho, no saben cómo respetarlo, o mejor dicho, no les importa respetarlo, ¿no? O lo van a respetar de acuerdo a la edad de la persona que tienen al frente, al color de la piel, a la procedencia étnica, ¿no? Hemos visto los maltratos sistemáticos a las mujeres de la población aymara, ¿no? Cómo han sido tratadas, cómo han sido golpeadas, no solo esta vez, sino en el verano también hemos visto cómo les tiraron gases, ¿no? Y luego cómo intentaron además procesarlas por llevar a sus hijos en la espalda, lo cual es una práctica cultural nuestra. La mujer andina siempre carga con su hijo en la espalda, ¿no? Ya sea que vaya a la marcha, a la iglesia, al colegio, a donde vaya, ¿no? Entonces, es también no reconocer los contextos culturales y socioeconómicos en los que estamos. En Ica, ¿qué empezaron a hacer? En Ica empezaron a detener un montón de personas y les daban prisión preventiva porque decía que no tenían orden de arraigo. ¿Y por qué no tenían arraigo? Porque resulta que en Ica, por el tema de la agroexportación, ¿no? Hay mucha gente que viene de Huancavelica, de otras zonas, siembra sus cosas en su tierra y luego baja hacia Ica y trabaja como temporeros en el campo, ¿no? Como peones temporeros. Entonces, cuando le preguntan por una dirección, dice, su DNI está pues en Huancavelica, en Huancayo, en su tierra, ¿no? Dice, pero usted no vive acá. No, estoy acá porque estoy trabajando este mes o 2 meses. Ah, entonces no tiene arraigo, a la cárcel. O sea, eso es no reconocer la realidad socioeconómica también de esas personas. O sea, el arraigo no es
una tabla rasa para todos igual, que todos tengan que tener una casa y un lugar de tales características, ¿no? O lo que pasó con la profesora que detuvieron en las afueras del aeropuerto en el verano. Ustedes se acordarán, ¿no? Que detuvieron una profesora y también un comunero. Y primero los quisieron procesar y detener por crimen organizado y lavado de activos, porque era la persona que distribuía dinero, ¿no? Y anotaba en su cuaderno, le di 50 soles para pasajes, le di Tenía $400, nada que ver con los millones que hemos visto de los lavados de activos de los partidos políticos, ¿no? Esta señora tenía $400 y la llevan ante el juez, y el juez ordena, en el caso del señor, le da libertad, porque dice, como tiene hijos en la comunidad, todo, allá sí tiene un arraigo porque tiene hijos. Y en el caso de la señora, el juez le dice, le da prisión. ¿Por qué? Dice, no tiene arraigo, pero si también tiene hijos, sí pues, pero una mujer que deja a sus hijos, ¿qué clase de mujer es? Mala madre. Entonces, la mete presa. Pero lo que están discutiendo es el arraigo, no si es mala madre, buena madre, etc. Pero el señor no era mal padre. El señor estaba en Lima y sus hijos estaban en Huancavelica. Nadie le preguntó al señor, ¿quién cuida a tus hijos? A la señora, ¿quién cuida a tus hijos? Estaban con mi papá, con los abuelos, etc. Ah, mala madre, váyase para la cárcel, ¿no? Ya se saca en Lima. Bueno, he venido a protestar, peor todavía, ¿no? Entonces, esos criterios que no están en realidad establecidos en la ley, sino en el prejuicio del propio juzgador, son también vulneraciones. Y de los casos anteriores que venimos arrastrando desde diciembre y de enero, yo quiero decirles que prácticamente las investigaciones no han avanzado, ¿no? No debemos olvidar que ahí hay 49 personas que fueron asesinadas, que son ejecuciones extrajudiciales, ¿no? O sea, no es en defensa propia, no es que me estaba atacando y yo para defenderme, no, son ejecuciones extrajudiciales, al margen de la ley, ¿ya? O de cualquier tipo de reacción equiparable entre un ataque y otro. Ahora, ¿hay policías heridos? Sí, un montón, como 500, y también civiles, otros 1000, pero ningún policía está herido por arma de fuego, ninguno. En cambio, civiles, sí hay un montón con heridas de arma de fuego, ¿no? Y de perdigones también. Aunque el otro día hemos escuchado al general de la policía decir que la policía no usa perdigones hace 8 años. Pero el fin de semana hemos tenido heridos de perdigones. Y en enero, y en febrero, y en marzo hemos tenido heridos de perdigones. Y es más, uno de esos heridos, Rosalino, ese muchacho cusqueño, que todos vimos, un video, donde le tiran 30 perdigones en la espalda, ¿no? Y muere a consecuencia de eso. Y era un policía. Pero el general de la policía dice, la policía no usa perdigones, ¿no? Porque siempre pretenden deslizar la idea, como de hecho lo hizo la presidenta, que se habían matado entre ellos, ¿no? Que los manifestantes se habían matado entre ellos, que usaban las balas Dundún, que si los ponchos rojos, que si Evo Morales les dio armas. Ahí no había armas. Había ondas, piedras, macanas, sí, avellanas, fuegos artificiales, sí, hay policías con quemaduras, sí, pero no hay heridos de bala. Y el policía